buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy tenemos muchos temas, pero muy concentrados, o sea, con muchas derivadas, pero muy concentrados en dos o tres asuntos que son de mucho interés. Ustedes saben que esta semana, cuando salieron los datos de empleo, desde el Ministerio de Trabajo se permitieron el lujo, por decirlo de una forma suave, se permitieron el lujo de decir que el Banco de España había hecho un informe sobre el impacto de la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional, el impacto que iba a tener sobre el empleo. Bien, pues el Ministerio de Trabajo se ha permitido el lujo de decirle al Banco de España que "Uy, eso no estará manipulado, eso no estará mal hecho, lo habrán hecho con qué rigor, incluso deberían de pedir perdón porque estamos en mayo y que sepamos todavía, bueno, pues el paro sigue descendiendo y los cotizantes siguen subiendo". Bien, no había pasado nunca, ¿eh? O sea, nunca un gobierno se había atrevido públicamente, otra cosa es por bajo cuerda lo que hicieran y las llamadas que se hicieran, que eso a nosotros no nos importa ni lo sabemos, pero públicamente decir que el Banco de España había manipulado un informe o había hecho mal un informe a propósito para crear alarma. Bueno, ayer el Banco de España publicó sus previsiones y un informe y de paso le dice al gobierno que un poquito de por favor, que el rigor de sus estudios es total y que se va a notar en el empleo. Insiste, por supuesto, en sus previsiones, sus predicciones de que esa subida espectacular del salario mínimo va a acabar impactando en el empleo, porque no es que lo dice el Banco de España y cualquier economista con dos dedos de frente que no quiera manipular ni mentir a los ciudadanos. Claro, a lo mejor en 3-4 meses no lo hemos notado, pero tampoco sabemos cuántos empleos se habrían creado, no los que se han creado, sino cuántos se han dejado de crear por la subida del salario mínimo. ¿Cuántas personas han tenido que despedir a su empleada del hogar? Porque bueno, es que claro, pagarle a una empleada del hogar 900 euros al mes más la seguridad social, al final pues o estarán en negro o las habrán despedido. Y todo eso a lo mejor tarda su tiempo en reflejarse, porque esos son datos que van más retrasados que lo que es el puro recuento de las oficinas de empleo. Bueno, y después está el otro asunto muy importante también, y es que sí, Bruselas nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, pero ojo, que le ha dicho al gobierno que en 2 años tiene que recortar más de 15.000 millones. Cuidado, ¿eh? Bien, pero en paralelo, aparte de la preocupación por Italia, que va a hacerlo, ha dicho que va a hacer lo que le dé la gana, que se pasa por el forro, que incluso están pensando en una moneda distinta al euro, con lo cual España va a salir muy perjudicada porque los bancos españoles tienen más de 40.000 millones invertidos en los bancos italianos. Pero bueno, en paralelo, el Banco Central Europeo, dicen muchos economistas que de una forma muy imprudente y muy irresponsable ha dicho que no iba a bajar los tipos de interés, que no iba a subir los tipos de interés y que iba a seguir con su maquinaria de inyectar, y que esto pues es como darle alcohol al alcohólico y que esto solamente va a conseguir que Europa sea un pitorreo, que lo de Italia sea una broma y que aquí todo el mundo haga lo que le dé la gana. Bueno, pues de estos dos temas fundamentalmente vamos a hablar y por supuesto de algunos casos que nos han sorprendido una vez que hemos conocido la declaración de bienes de algunos diputados, especialmente los marqueses de Galapagar. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, pues hoy me acompaña María Vega, que cambia de medio porque esto es así, uno va y viene y va, y María Vega se va al Español desde la semana que viene. Así es, el lunes empieza. Muy bien, pues mucha suerte. Y Muchas desde aquí gracias. te seguiremos, por supuesto, como te veníamos siguiendo hasta ahora. Y Javier Santa Cruz, que viene de la City, que nos dirá también algo a última hora, si nos da tiempo, de lo que hizo ayer la señora May, que es irse y dejar un poco empantanado todo y a ver qué pasa con el Brexit. Y aquí sálvese Y el quien que pueda. venga querré, que seremos todos, porque esto va a afectar a todo el mundo, pero bueno. Decíamos, he dicho yo, los marqueses de Galapagar, y sí, se puede ser marqués y no tener mucha chicha, se puede tener el título, pero no, tienen el título y la chicha, y luego se lo vamos a contar.
Bueno, vamos primero con el asunto del Banco de España, que a mí me parece gravísimo que el gobierno se permita el lujo de menospreciar, de ridiculizar y de decirle al Banco de España que debería hasta pedir perdón por un informe que hizo sobre el impacto del salario mínimo interprofesional sobre el empleo. Es inaudito, inédito. O sea, el Banco de España tiene el mejor servicio de estudios. Bueno, ha salido hasta Carlos Solchaga, ha salido, le he visto el otro día decir, pero qué barbaridades dice pero el servicio de estudios del Banco de España, si eso es, vamos, eso es una mina de datos, de recursos humanos y técnicos y de todo. Bueno, por alusiones como economista que sigue muy de cerca todos esos informes, a ti, de verdad, como la primero que te salió es decir, pero ¿qué? ¿Qué te salió? O sea, cuando viste que le hacían pedir perdón al Banco de España. Hombre, lo primero que me salió no podríamos reproducirlo en estos micrófonos. Bueno, no lo sé, ¿eh? No, pero es una auténtica barbaridad y especialmente una muestra de hasta qué punto el actual gobierno en funciones y anteriormente cuando no estaba en funciones tiene un gran desprecio por los supervisores y especialmente por las entidades independientes. En este caso, en la cuestión del Banco de España, además, desde hace unos meses, cuando se produjo el cambio de gobernador al actual gobernador Hernández de Cos y el nombramiento que hizo de un gran economista, de una persona además que tiene todas las acreditaciones académicas y el rigor para hacer estas cosas, como es Óscar Arce, como director general de estadísticas, hizo un ejercicio que es el que cualquier economista tiene que hacer y la cuestión es explicarlo en el momento del ciclo en el que estamos. Entonces, el informe que hace el Banco de España sobre el salario mínimo es que el impacto de esta medida iba a ser una reducción de la creación de empleo del 0,8% interanual. Esto es lo que dice lo que hizo la estimación. Entonces, ¿en qué se basaba? Se basaba en la evidencia que tenemos para hacer estas cosas, que es la encuesta de vidas laborales y otras estadísticas tanto de empleo como de otros organismos, donde la subida del salario mínimo que ya se produjo el año anterior tuvo un impacto sobre la tasa de crecimiento del empleo. Y entonces, simplemente para que nuestros oyentes se sitúen, el salario mínimo tiene dos consecuencias. Cuando estamos en época de crecimiento, reduce el crecimiento del empleo, es decir, se deja de crear, como tú bien explicabas, Carmen, al principio, se dejan de crear empleos, mientras que cuando estamos en época de recesión, se destruye empleo. Eso es la base de lo que es el impacto del salario mínimo sobre cualquier economía. Podemos discutir en qué intensidad y en qué momento. Entonces, desde luego, el Banco de España hizo un ejercicio extraordinariamente pulcro a la hora de hacer esa estimación y además lo advirtió diciendo, esto es una estimación preliminar porque no tenemos el suficiente histórico se implantó en enero, se hizo en febrero y ahora en junio tampoco tenemos tanta evidencia para poder asegurar con contundencia cuál ha sido el impacto del empleo, pero sí hemos ido viendo, y esto es una cosa que a alguien que le interese lo puede ir viendo, como desde el mes de enero hasta ahora, cuando se publican las cifras corregidas de calendario, es decir, las afiliaciones a la Seguridad Social el primer martes de cada mes, vamos comparando. Entonces, decimos, el empleo se ha creado tantos miles en este mes, o el paro ha subido, tal. Entonces, siempre hay una segunda medida que tenemos que ver, que es la cifra corregida de estacionalidad de calendario, que es, pues si está la Semana Santa, quitar el efecto, si el mes tiene 30 días o 31, pues ajustar ese tipo, los festivos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el mes de enero, teniendo en cuenta ese ajuste de calendario de las rebajas y de las navidades, hubo una destrucción neta de empleo de 83.000. Es decir, en el mes de enero. Primer mes del SMI. Primer mes del SMI. Pero además, esa destrucción de empleo es significativamente mayor de la que se produce en otros eneros de la serie histórica. Por tanto, desde enero hasta ahora sí tenemos un poquito, no demasiado, pero tenemos cierta evidencia de que el salario mínimo tiene un impacto negativo sobre la creación de empleo. Vamos a oír, si te parece, Sí, para que tengas más argumentos más claramente. Vamos a oír a la secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, que lo dijo así sin ruborizarse ni nada. Nos tiene muy acostumbrados en general el Banco de España y su presidente a darnos malas noticias que además
creo que lamentablemente para el Banco de España no se vienen correspondiendo con la realidad, pero que para nuestro lamento, ahora sí, para nuestro lamento y para el lamento de la mayoría de los ciudadanos y nuestro mercado de trabajo, produce alarma. Y el mercado de trabajo es muy sensible. Quiero pensar que se hicieron rigurosamente, pero si se hicieron rigurosamente, yo creo que con el mismo rigor, con la misma metodología científica, se debe reconocer el error que se cometió en algo que creo que ya ha pasado suficiente tiempo para estimar que era eso, un error. Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos. Los datos siguen desdiciendo, siguen desmintiendo lo que digo eran malos augurios. No quiero decir yo mostrenco a quién se lo dedicaría en este momento, porque no estamos en horario infantil, pero casi. Está la gente ahí en la cocina y se le caería, a ver si se le va a caer la sartén o algo. Vamos a ver, o sea, dice, además, María, es que ha dicho algo a lo que nos tiene acostumbrados el Banco de España, dice, a equivocarse, sí. a darnos alarmar a la gente, claro, como ellos están en la política de voy a seguir engañando a la gente sobre las cosas que digo, el que dice las cosas con rigor es el que está engañando a la gente, o sea, es el mundo al revés. En realidad le hace un flaco favor a las instituciones españolas, porque al final el Banco de España es una institución, es un organismo independiente, que además viene de salir de una crisis reputacional, pues porque se ha visto salpicada por el escándalo de Bankia y de otros escándalos, y precisamente el prestigio de su servicio de estudios, que yo creo que nadie lo cuestiona, le ha permitido salir a flote, y además con la figura de Hernández de Cos, que precisamente viene de ahí. Y entonces esto que haya obligado al responsable del servicio de estudios, ahora Óscar Arce, a salir ayer a contestar a la señora Valdeolivas, pues demuestra, qué clase de gobierno en funciones tenemos, que por otro lado no nos sorprende. Una de las cosas que explicó ayer Arce es que el impacto en 2017 de la subida del salario mínimo interprofesional fue del 1,0% en el empleo, es decir, el 0,1% de los empleados que ganaban el salario mínimo interprofesional en el año 2017 perdieron su empleo ese año. Entonces, si tú extrapolas esas cifras a este año, les salen a ellos el cálculo de los 125.000 Si eso empleos. fue con una subida del 6, que fue del 5 o 6%, claro, o 7%, pues ahora la extrapolas al 23 con y pico, pues te sale esto. Pues es más, sale eso. dijo, no hemos variado sustancialmente nuestra visión del análisis que hicimos en febrero. O sea, no nos movemos ni un ápice de lo que dijimos en su momento, como no puede ser de otra manera. No hemos variado sustancialmente nuestra visión del análisis que hicimos en febrero, pensamos que sigue siendo válido y lo actualizaremos según vayamos conociendo datos. Pero es que esta señora, que pertenece a este gobierno, que dice que estas cosas crean alarma en el mercado del empleo, que es muy sensible, y llevan ellos un año diciendo que van a derogar la reforma laboral. O sea, creando una incertidumbre en el mundo empresarial y en el mundo de la empresa, que es, voy a derogar la reforma laboral. Ahora ya le llaman otra cosa, ahora ya empiezan a hablar que si el estatuto del año siglo XXI, yo que sé qué historias se han inventado, para no decir lo mismo. Pero eso sí que crea incertidumbre, porque eso sí que es inseguridad jurídica. Lo otro es un informe que dice que piensan que haciendo sus cálculos les sale eso, pero no están alertando ni alarmando a nadie. Están diciendo un impacto. Si el gobierno quiere hablar de alarmas, vamos a hablar de alarmas, pero las que despiertan ellos. Venga, primera alarma. La desaparición del coche diésel para el año 2030. Primera alarma, que de hecho la ministra de Industria está ahora en China haciendo una ronda en la industria del automóvil, la industria del automóvil, la industria de componentes, donde España es líder a nivel global. Que se lo explique a ellos especialmente. Que son los que más contaminan. Que son los que más contaminan, que son no sé qué. No, pero es que incluso las empresas españolas... Sí. Son las empresas españolas que son las que en este momento tienen que hacer la reconversión de sus plantas para empezar a producir componentes para coches autónomos o para coches eléctricos o lo que sea. Primera cuestión de alarma. Segunda cuestión de alarma. Cuando llega el gobierno, efectivamente, amenaza con derogar la reforma laboral, con poner de patas arriba otra vez el Estatuto de los Trabajadores y las relaciones empresa-trabajadores, lo que sea necesario. Y luego, otra fuente muy importante de alarma, que es, oiga,
usted no está cumpliendo las cuestiones básicas de la Ley de la Unidad de Mercado. Usted no está haciendo la reforma del sistema de financiación autonómica. Usted no está cuadrando las cuentas públicas, que ahora además se lo exige de nuevo la Comisión Europea, a pesar de que haya salido el protocolo de déficit excesivo. Por tanto, al crear alarmas, No le gana a nadie. que no lo hagan a nadie. No, precisamente la de la reforma laboral, por seguir un poco con el tema del trabajo, se está viendo en los datos de empleo que cada vez se crea menos empleo indefinido y más empleo temporal, porque claro, el empresario tiene miedo de asumir contrataciones indefinidas en un entorno regulatorio incierto como es el que tiene ahora el mercado laboral, y ella misma reconoció que ya pues 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales, ¿no? Entonces eso sí que crea alarma, y además eso es una de las cosas que afectan a los ciudadanos, a esos ciudadanos que ellos dicen defender, ¿no? Porque... Bueno, tú has dicho lo del 2030, pero es que ella dijo que le quedan 2 telediarios, que no es lo mismo que 2030. Y entonces empezaron a no venderse coches, y han estado las fábricas de coches, los vendedores de coches, mejor dicho, los concesionarios de coches, que no han vendido un coche en meses. Que es una de las decisiones más importantes de las familias en España, comprarse la casa y comprarse el coche. Pero es que en comprarse la casa también están introduciendo incertidumbre, porque aprobaron un decreto de alquileres que es verdaderamente demencial. Pero es que llegan hasta tal punto que no solo es criticar al Banco de España, ellos llegan y hacen una cosa como la ministra de la Transición Ecológica, cuando directamente ataca al presidente de una gran empresa, como fue tras las declaraciones, el discurso que hizo Antonio Brufao en la Junta de Accionistas de Repsol. Es verdaderamente tremendo. Eso no se puede hacer. Yo creía que usted era más moderno, dijo, ¿no? Yo creía que usted era más moderno. O sea, una empresa que es líder en prospecciones y una de las grandes del mundo, vamos, de verdad. Bueno, que os voy a contar una cosa que os va a interesar mucho. El otro día estuve yo leyendo el contrato del seguro, oye, y había un montón de palabras que no entendía. Y encima me dejé los ojos para ver esa letra tan pequeña. Si a ti también te pasa esto, en el Corte Inglés Seguros saben qué hacer, porque sus asesores conocen todos los seguros y te recomiendan los más adecuados para ti, solo de las mejores aseguradoras. Y si tienes cualquier duda o hay algo que no entiendes, ellos te lo explican al instante. ¿Cómo? Pues, ¿que no te ha quedado claro? Pues escucha, que hasta te lo cantan. ¿Os ha quedado claro, no? Clarísimo, porque los asesores del Corte Inglés Seguros hacen los seguros más sencillos. Ven y te ayudarán, o entra en segurosdelcorteinglés.es. El Corte Inglés Seguros, seguros no, segurísimos. Bueno, decíamos la cantidad de alarmas que han creado ellos, y si profundizáramos veríamos que hay ya un montón de indicadores que están desbarrando absolutamente el consumo. El otro día me acuerdo que uno de los economistas más conocidos por todos nosotros, Bernardo de Quirós, dijo que ya en las grandes superficies se estaba empezando a destruir empleo porque se están empezando a caer las ventas. Y todo eso no es porque estemos todos encantados y no, qué bien nos va a ir y qué bien nos va. O sea, si no hacemos compras es porque preferimos retener todo eso, ¿no? No compramos el coche porque nos asusta, no compramos casas porque o no podemos o las condiciones son muy gordas, pero también porque no podemos hacer frente o no nos atrevemos a hacer frente a una inversión tan a largo plazo. O sea, todo lo que es un poco toma de decisiones, las personas las están retrayendo. Y todo eso al final, esto va a acabar otra vez fatal. Precisamente ayer el Banco de España también decía que el crédito al consumo ya está cayendo, y también decía que si se sostiene la economía es también gracias, en buena medida, bueno, esto lo venimos viendo ya desde los últimos meses, gracias al aumento del gasto público, porque cada vez que hay elecciones aumenta el gasto público, y eso es lo que está haciendo sostener un poco la economía española. Pero sí, hemos visto también esta semana señales de alerta por el índice del PMI, ¿no? Que han hecho una encuesta y la producción industrial pues
pues también han caído los pedidos, está cayendo el empleo, también estamos en niveles ya otra vez de 2013 y precisamente aludían a la inestabilidad política, porque claro, como aquí al final la industria depende también en buena medida de los contratos públicos, ¿no? Pues estamos viviendo un año perdido en materia presupuestaria, pero también en... Bueno, llevamos el varios, sector. Bueno, porque el llevamos- otro sí presupuesto, luego lo prorrogo, no sé qué. Aquí yo creo que En el realidad otro día es- no sé quién decía con toda la razón, dice, si aquí desde Eso 2015 iba no se a hace decir, nada. desde 2012 diría yo. Sí, sí. Bueno, Sí. porque en 2012, oye, al final Báñez Sí. hizo la reforma laboral y se hizo el pago a proveedores, tres Sí, la cosas, reforma financiera. y la reforma financiera. Y todo lo Y luego en demás el parado. 15 y luego en el 15 la reforma fiscal, cuando se hace ya por Sí. primera vez una rebaja considerable tanto del impuesto a sociedades como de la renta. Pero la parálisis legislativa, pero más que la parálisis legislativa no es tanto eso, sino el que no haya una guía clara de política económica. Claro. Y que no haya, o sea, por ejemplo, que tengas un presupuesto que era, gracias a Dios no se llegó a aprobar, pero que además vuelvas otra vez a enviar como actualización del programa de estabilidad a Bruselas los mismos números que te tiró el Parlamento en el mes de enero, y por eso ya se hizo la convocatoria de elecciones, pues denota una irresponsabilidad de tanto del gobierno como especialmente de las personas que debían ejercer ese papel moderador o al menos técnico dentro de un gabinete como es el del gobierno en España, que no lo están ejerciendo. Aparte luego ya de lo que pase con los pactos en autonomías, en ayuntamientos, que todo eso introduce un grave elemento de inestabilidad por lo que pueda suponer de disparar el gasto público, de subir los impuestos, etcétera. Entonces, de aquí, pues evidentemente los empresarios no están retrayendo decisiones, igual que le pasa a los consumidores, y todo eso son los síntomas del fin de ciclo. Entonces, los síntomas del fin de ciclo los llevamos ya observando desde hace unos cuantos trimestres. Pero a él se añade el que entremos por primera vez en un ciclo recesivo a partir del año que viene, finales del año que viene, con una inestabilidad política total. Al menos en 2008, cuando se entró en el anterior ciclo recesivo, había una estabilidad política, es decir, había un gobierno y había un apoyo parlamentario claro y las cosas, pues oye, pues mejor o peor iban. Pero es que puede ser que por primera vez España entre en un ciclo recesivo con una estabilidad total de su sistema político. Sí, porque puede salir la investidura, pero luego hay que gobernar. Y estaba yo el jueves por la tarde con Luis Herrero y Manuel Llamas escuchando en directo a Pedro Sánchez cuando dijo: los 4 ejes de mi gobierno van a ser: primero, transición ecológica; segundo, impulso a la digitalización; tercero, desigualdad; cuarto, Europa. Y O sea, no dijo nada. y Impulsar la dices, digitalización con la tasa Google. y dices, ¿qué? Exacto, y metiéndoles a Uber y a Cabify y a todas las empresas de Deliveroo y a Globa, todo lo que es la digitalización me lo cargo, pero luego digo que voy a hacer la digitalización. Pero oye, que el primer asunto importante que para Sánchez es la gran preocupación de este país en este momento sea la transición ecológica, y que te lo diga en una rueda de prensa que hacía desde febrero no daba una, y en la primera rueda de prensa desde hace 4 meses te da una rueda de prensa y le dice a los españoles que, en su opinión, lo que más nos preocupa es la transición ecológica, es un poquito preocupante, ¿eh? Eso es que dónde está el sistema público de pensiones, un pacto por la educación que ya introduce la digitalización, no hace falta que te me cuentes impulsos. La digitalización de la economía, eso ya lo hacen los empresarios. Si tú no tienes que hacer ningún decreto de nada de digitalización, si eso lo hacen ellas. Lo que tiene que haber es un sistema educativo que forme a la gente joven en esa digitalización. Pero tú no tienes que hacer... Esto era como cuando Zapatero quería hacer el cambio del modelo productivo por decreto. Pues esto es lo mismo, eso es lo mismo, es hacer la transición ecológica por decreto, el impulso de la digitalización por decreto, la desigualdad. ¿Pero qué también? ¿Vas a hacer otro decreto para que no haya desigualdad? Con más impuestos y más gastos. Pero tendrás que querer, si la mayor desigualdad es el empleo, si mientras haya paraos, esa es la mayor desigualdad a la que te tienes que preocupar. En cuanto tienes un empleo ya no eres ni pobre energético, ni pobre alquiler, ni pobre nada. Pero tienes no mencionó el recorte de 15.000 millones que tiene que llevar a cabo en 2 años. Eso no. Claro, eso no. Esas cosas no quedan bonitas. Eso es gordo, ¿eh? Eso es gordo y mira, se le ha dado poca... Un tema muy gordo especialmente, o sea, tomando esa cuestión de la digitalización, que eso es una cosa que es un proceso de la economía, no es una ley. Esto de la economía sostenible, que fue lo que Zapatero hizo en aquellos tiempos. Entonces, dejando esas cosas a un lado, hay una cosa que es muy importante y que se está haciendo de una forma verdaderamente, no sé si diría alocada, pero al menos
con poca racionalidad económica, que es la de la transición Ecológica. o energética, ¿no? Me gusta más llamarlo transición energética. Pero ¿no? ellos lo llaman ecológica, que así llamaron al ministerio, ¿no? Entonces, este tema de la transición energética es el que tiene como consecuencia lo que María comentaba hace un momento, que es la caída de los PMIs y de los índices adelantados. ¿Por qué? Porque la industria en España se compone de dos cosas fundamentalmente. Una es el automóvil y otra es la minería y la industria pesada. Entonces, si tú estás imponiendo unos planes de quitar el coche diésel, de cerrar el carbón, las de cerrar centrales las nucleares, claro, de además todo eso hacerlo sin un plan económico serio de verdad detrás de esa reconversión industrial. Es decir, es que tienes que plantearte que hay que hacer una reconversión industrial como la del 86. Y por lo menos en el 86 había un plan, y había números y había inversores. Aquí lo que han hecho ha sido lanzar ideas, por ejemplo, el Plan Nacional de Energía y Clima, que cuando lo presentaron a consulta, lo que decía era, oye, si yo quiero ser maximalista, o quiero ser voluntarista, o quiero ser ambicioso, me parece muy bien que seamos ambiciosos. Pero lo que no puede ser es obviar la realidad de España, donde tenemos zonas enteras en España donde que tenga la gente suministro eléctrico depende de quemar carbón. Y depende de quemar fuel. O sea, ahora mismo vengo de Canarias, donde es un asunto verdaderamente traumático. Cuando además otros poderes públicos, como esto además son luego competencias autonómicas y luego no sé qué, tampoco están favoreciendo o no están dando vía libre a que haya unos mayores permisos de instalación de energías renovables. Está haciendo todo de una forma a contrapié y de forma forzada, ¿no? Entonces, No, pero si haces todo eso, ¿a qué precio se va a poner la energía? O sea, cuéntale a la gente que va a tener que pagar a 100 euros el megavatio. Claro. Y contarlo, porque no lo han contado. No, claro que no, eso no se lo dicen. Es muy bonito la transición ecológica y todo verde y tal, ya. ¿Y eso cuánto cuesta? Y a eso, la gente y a la industria. ¿Y la industria qué? ¿Y la pobreza energética? O sea, Sí. al final resulta que quieres acabar con la desigualdad, pero vas a crear gente que no va a poder tener ni la luz ni el... Hombre, pero ¿estás tomando el pelo o qué? Sí, sí, sí. El tema de la transición ecológica, además, ya lo ha advertido la ministra esta semana, que va a ser una de las primeras cosas que pongan en marcha ahora cuando lleguen al gobierno. Pero bueno, es que todo esto es lo que comentaba antes, en un entorno en el que tienen que recortar 15.000 millones de euros. O sea, tienen muchos deberes mucho más urgentes. Al final está que acometer, como es el rigor en las cuentas públicas, porque al final yo creo que los empresarios siempre han pedido, ¿no?, libertad. Cuanta más, créanos un marco de seguridad jurídica y nosotros desarrollaremos la digitalización, nosotros haremos la transición, porque el empresario pues es emprendedor, el empresario pues busca el retorno de su compañía y al final a través de esa labor pues va generando un beneficio para la sociedad. Entonces, en realidad lo que tiene que hacer el gobierno es crear seguridad jurídica, dar estabilidad, intentar reducir los costes energéticos, los costes laborales y estarse quietecito. Y rebajar el gasto. Claro. Es lo que tiene que hacer. Y ser hacer lo que le ha dicho la IREF. Hacer lo que le ha dicho la IREF. Coger todo el presupuesto, no como dijo ayer Celaá, que dice, ay, sí, bueno, pues están muy bien los informes, ya los tenemos aquí nosotros y ya tal. Otro ataque a otra institución que está ejerciendo la independencia a la práctica. Que tenía que haber dicho, y que el dato que ha presentado es muy alarmante, porque en realidad que haya 14.000 millones... La primera vez que se hace una auditoría de verdad en el gasto público en España para que también estén oponiéndose a esa cuestión. Cuando tú tienes a un organismo que, por cierto, echémonos las manos a la cabeza o al menos tentémonos la ropa cuando le caiga a este gobierno la responsabilidad de pactar cuando tenga que producir la renovación en la IREF. Ya. O sea, cuidado, porque a ver la que nos puedan meter cuando se renueven estos cargos. Cuando eso es una garantía de independencia, que además es impuesto por Europa y con rigor. Y te están diciendo que se está tirando el dinero por los balcones y dice, ay, bueno, pues nada, ya lo tenemos en cuenta, lo recibimos y lo tomamos nota, dice ayer la señora Celaá. Digo, bueno, yo de verdad, en fin, que os voy a contar una cosa muy interesante sobre un curso de inversión y gestión patrimonial. Porque vamos a ver, ¿quieres aprender a gestionar tus finanzas y decidir dónde colocar tus ahorros? ¿Te gustaría conocer todos los detalles del mundo financiero? ¿Imaginas que además el curso se adapta a todos los bolsillos, que te ocupe poco tiempo y ayude a resolver todas tus dudas financieras? Pues en Libre Mercado y Estrategias de Inversión lo hemos creado en exclusiva para ti.
Es un programa financiero para no financieros. Un curso 100% online con una duración de hasta 6 meses que te permitirá completar las lecciones diarias estés donde estés, desde tu móvil, tablet u ordenador. Si dedicas unos minutos cada día, verás cómo crece tu conocimiento respecto a la gestión de tu patrimonio financiero. Las clases están creadas en píldoras cortas de unos 20 minutos en las que se presenta el tema y mediante un vídeo personalizado por los mejores profesionales del sector y material de apoyo y casos prácticos reales, te guiarán clase a clase. Según vas completando las lecciones, se desbloquearán las siguientes. Además, tendrás acceso al aula virtual donde podrás participar en foros, asistir a la masterclass y escuchar conferencias. Una vez finalizado el temario, tendrás un examen tipo test. Superado este test, obtendrás tu diploma acreditativo. Llámanos ya al 915239722, 915239722 y pide información de tu curso de inversión y gestión patrimonial. Bueno, en economía ya saben que todo está relacionado, así que todo lo que hemos dicho tiene que ver con lo que vamos a contar ahora y lo puede empeorar, incluso empeorar, que es las decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo nos venía diciendo que iba a subir los tipos de interés y tal y no sé qué, y al final ha decidido que no, que los deja como están y que es más, que va a seguir con su política de ir cada vez menos, pero seguir, en vez de decir, ya no os doy ni un duro, no. Va a seguir dándole a la máquina de hacer billetes. Entonces, todo esto que en este momento en el que Italia está sublevada, que dice que hasta está pensando en otra moneda que no sea el euro, pasándose las reglas de la Unión Europea por donde le pasa, España dislocada, porque España con el planteamiento que tenemos de un gobierno a trocitos y con totalmente fuera de... porque Sánchez está a lo suyo, ¿no? Esto de los 15.000 millones nos hemos tenido que enterar leyendo la letrilla pequeña, nadie ha salido a explicarnos cómo lo va a hacer, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Pues claro, el Banco Central Europeo, todo el mundo dice, hombre, se está comportando de una forma un poquito irresponsable, ¿no? Porque esto es como, pues eso, si a un alcohólico le das a beber, ¿no? Es que realmente la eurozona, bueno, la economía mundial está en una situación compleja. Es verdad que lleva dopada mucho tiempo y que lo que hace el Banco Central Europeo es seguir dopando, ¿no? Pero también Mario Draghi dijo una cosa, y es que a lo mejor, bueno, es que es hora de la política fiscal y de las políticas económicas. Es decir, les recordó a los políticos que ellos también tienen que hacer algo, ¿no? Política fiscal en el sentido contrario al que venimos hablando en España, una política fiscal pues que sea, bueno, pues que dé más libertad a los ciudadanos y a los empresarios para poder gastar su dinero en otras cosas que no sean impuestos, es decir, bajadas de impuestos y no subidas de impuestos, y políticas económicas también que permitan avanzar a la economía. Yo creo que el Banco Central Europeo pues, bueno, ha jugado un papel decisivo en sacarnos de la crisis y bueno, que también se enfrenta ahora a un cambio de mandato a finales de año, cuando se vaya Mario Draghi, veremos lo que pasa con el futuro presidente, pero sí, es verdad que tiene que ir replegando munición en lugar de gastar más, porque si empeoran las cosas, pues es mejor que tenga más munición a que tenga menos. Pero no se atreve a hacerlo porque realmente yo creo que ve que la situación política en muchos países de Europa es compleja. En el caso de Italia ya es escandalosa, pero hay otros países como España pues que somos importantes para la economía europea y que estamos pues en una situación que no es la italiana, pero bueno, que también hay muchas incertidumbres, porque es que ni siquiera la investidura de Sánchez tiene el 100% de garantías de salida adelante, ¿no? Y bueno, pues en este contexto, pues sí, pues decide seguir dopando a la economía. No sé si es bueno o es malo, porque realmente si retira estímulos y vamos a más impuestos, menos estímulos, al final también es verdad que nos ahogaríamos, ¿no? Pero es que nos van a subir los impuestos aunque haya más estímulos. O sea, va a haber más estímulos Sí. y encima nos van a subir los impuestos, porque eso es lo que quiere Sánchez. Sí, en el caso español una cosa compensa Y la Podemos otra. también. Pero... Claro, es que lo que quiere Sánchez efectivamente son esos 15.000 millones que vengan en su mayor parte de subidas de impuestos, y para eso pues no ha dudado en
en plantear cuando hizo la actualización del programa de estabilidad, igual que lo hizo con presupuestos, pues es inventarse figuras, el tema del impuesto digital, el tema de las transacciones financieras, subir el impuesto a sociedades. O sea, ellos lo ven todo desde el lado de el incremento de los ingresos y en este caso de las subidas de impuestos frente a el recorte del gasto público, utilizando siempre un argumento que es una falacia terrorífica, que es la de comparar el ratio de ingresos públicos sobre PIB, de decir que España está pues 5 puntos por debajo de la media, cuando es una cosa que no es comparable, porque la estructura económica de Alemania, de Francia, de Italia o de España es radicalmente diferente y por tanto la facilidad o la capacidad que tiene una economía, en este caso una hacienda, de recaudar. Es decir, si tú tienes un país en el que el 99,8% de las empresas son pymes o micropymes, evidentemente tu capacidad recaudatoria es mucho menor que en un país como Alemania, que tiene casi un 5% de empresas medianas, que tiene muchas más empresas grandes que tú, ¿no? Entonces, en vez de centrarnos en lo que deberíamos centrarnos, que es en que en España haya, como sí lo ha hecho Portugal, que es que haya más grandes contribuyentes y más grandes empresas. Aquí te machacan, sí. Aquí te machacan, es totalmente lo opuesto. Cuando dices, necesitamos financiación. España es un país que tiene un grave problema de ahorro familiar. Es un país donde los inversores institucionales son 4 y el del bombo. O sea, necesitamos gente que tenga una capacidad financiera mucho mayor, que no sea además de deuda, que somos especialistas en endeudarnos frente al exterior. Entonces, esos esfuerzos que había que hacer no se han hecho en los últimos años y este gobierno no tiene intención ninguna de hacerlo. Pero la base para todo eso es la seguridad. Y como aquí, dependiendo de que viene uno o viene otro, cambian las normas, cambian las reglas, eso no le da a ningún inversor ninguna tranquilidad ni ninguna seguridad. Y dice, ahí os quedáis. Sí, de hecho ahora con el propio Brexit hemos perdido una oportunidad de captar talento, capital que podía haber venido a España pues en la salida de Reino Unido, y claro, con un presidente del gobierno diciendo que iba a subir los impuestos a las empresas, pues ha habido muchas empresas que han optado por irse a otros países en los que había más seguridad jurídica, pero bueno, Pedro Sánchez lo que promete es subir los impuestos, ¿no?, para combatir la desigualdad con más gasto público, y lo que le está diciendo la Unión Europea es no, usted suba los impuestos, pero para bajar la deuda, porque es lo que le ha dicho esta semana la Unión Europea, y lo que le está diciendo Mario Draghi es no, usted baje los impuestos. O sea, es totalmente contrario a lo que está haciendo y realmente es muy preocupante, porque yo creo que tanto la rebaja de la deuda que reclama Bruselas como los estímulos económicos por la parte de la política fiscal y económica que reclama Mario Draghi, pues serían muy necesarios para que digamos que la recuperación económica fuera sana, ¿no? Porque es lo que viene diciendo el Fondo Monetario Internacional en los últimos años, que tenemos una recuperación mediocre precisamente porque hemos salido de la crisis con más deuda, con inyecciones de los bancos centrales que al final lo que hacen es crear un espejismo en la economía financiera que te sostiene la economía real, pero no llega a ser real del todo, ¿no? Y que ahora sin reformas. Claro. O sea, Draghi lleva tuvo la intervención que tuvo el jueves es preocupante en varios aspectos, pero especialmente en uno que fue abandonar su tradición en todas las ruedas de prensa después del Consejo de Gobierno, cuando anuncian las decisiones de política monetaria, abandonar las referencias explícitas, pero sobre todo la obligación que tienen los estados de hacer las reformas estructurales. Esto lo lleva diciendo desde el año 2015, cuando se puso en marcha ya de forma mucho más intensa la máquina de hacer dinero, que dijo, yo pongo más dinero en el mercado, bajo los tipos de interés al 0% y pongo todas las condiciones de facilidad para los bancos, las que sean necesarias, pero ustedes, estados, tienen que hacer reformas estructurales para poder que acrecienten la capacidad de crecimiento de las economías, pero especialmente para sentar las bases de un crecimiento sostenido y de algo que tenga sentido a medio y largo plazo. Como eso no se ha hecho en una buena parte, ya está pasando también en Alemania. Es decir, por ejemplo, Alemania, cuando se plantea el dar marcha atrás a los planes de reconversión de la industria en el tema energético, cuando abandona la apuesta por la nuclear y ahora está defendiendo una transición con más pausada del carbón, porque está de carbón hasta arriba, pues evidentemente en la mayor parte de las economías, y el caso de Italia es muy preocupante, no se han hecho esos deberes. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos ahora? Estamos ahora en un escenario donde tienes
a la mayor parte del mercado financiero, o sea, consultándolo con la mayor parte de mis amigos, el 90%, o de clientes o de gente del mercado, aplaudiendo con las orejas que se mantuviera la política monetaria o incluso que se pudiera producir una rebaja de tipos. O sea, una cosa verdaderamente alucinante. O sea, igual que en Estados Unidos, donde también, que empezó muy bien el presidente de la Reserva Federal cuando empezó su mandato el año pasado, pues ha tardado casi 5 meses en corromperse el hombre. Entonces, y sucumbir a las peticiones, a los mandatos de que el dinero tiene que ser gratis siempre. Y eso es muy mala cosa. Bueno, que os voy a contar otra cosa muy importante y muy interesante, porque es por lo que te tienes que interesar, por el depósito facto, con un 1,31% TAE para un depósito a 12 meses, mínimo 5.000 euros. De acuerdo con la normativa, existe una escala de riesgo que va de 1, el menor riesgo, hasta 6, que representa el mayor riesgo. Al depósito facto se le ha asignado el riesgo 1, que además es de color verde. Entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que garantiza por un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular. La venta o cancelación anticipada no es posible. Infórmate en www.cuentafacto.es de Banca Pharma Factory. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, os propongo dejar las grandes cifras y las elucubraciones para ir a lo que es el dinerete. El dinerete que los diputados han tenido que declarar en sus declaraciones de bienes una vez que han sido ya, han recogido su acta y son diputados. Entonces, este jueves pasado, pues se han empezado a publicar pues las declaraciones de bienes de unos y otros. Pues yo que sé, que si Santiago Abascal tiene 13.000 euros que debe y que no tiene casi ni un duro, Juan José Cortés que tiene 16 euros en la cuenta, en fin, cosas de estas, Tejerina, que es una de las que tiene bastante, Cayetana, no sé qué, bueno, pues cada uno ha ido contando lo que tal. Pero lo más sorprendente, yo creo que es sorprendente, que nos ha sorprendido a muchos, es el asunto de la pareja de Galapagar. ¿Por qué se lo digo? Porque, claro, vamos a ver, los de Podemos dijeron desde el primer día, nosotros ganemos lo que ganemos, nosotros 3 salarios mínimos, lo demás todo para no se sabe quién, para ONG, nunca lo hemos visto, ni hemos sabido qué ONG, ni que nadie ha recibido ese dinero, pero dicen ellos que lo hacen. Yo creo que eso Hacienda tendrá que tener, ¿no? Hay poca transparencia, sí. Muy poca transparencia. En la declaración, además, si son fundaciones o tal, pues ahí está la desgravación que te apliques por eso. Claro. Y eso no debería de constar en la declaración de bienes si tú has hecho donaciones o no sé qué. O sea, si tú en la declaración de bienes, como dice Irene Montero, dice que en concepto de salario de diputada ha ganado 79.000 euros y no pone nada más, pues eso ya no son los 30.000 del salario mínimo del año pasado, ¿no? 3 salarios mínimos. Esos son unos cuantos más. Son unos cuantos más, unos cuantos ¿no? más salarios Y mínimos. dices, y si además de ese sueldo tengo 120.000 euros en la cuenta ella y 114.000 él, que por cierto dice que ganó 47.000 euros, pero solo de ingresos profesionales, no mete el sueldo de diputado, porque creo que teóricamente se puede hacer, pero hombre, si quieres ser transparente del todo y decirle a los ciudadanos, Cuenta todo. cuenta cuenta todo, todo. igual que ella ha contado que gana 79.000 como diputada, pues tú ganas los 80.000, como poco, ¿no? Porque lo mismo que ella, vamos a poner que gane Sí. lo mismo que ella, 70, más los 40 y sí. tantos mil. Claro, es que le tienes que decir a tus votantes que ganas casi 130.000 euros, con lo cual estás en el 0,1% de los más ricos de España. Donde quieren hacer además la subida fiscal. Bueno, la subida fiscal la ministra Montero la quiere hacer por encima de los 130.000 euros. Pues o sea ya está, que estamos ahí. Esto es solo uno. te conviertes en ese porcentaje En que el son los ricos en el 0,1. según Hacienda. En el 0,1% de los contribuyentes, que son 90.000, creo, ¿no? Sí, sí, creo, sí. los que están ahí. Bueno, pero todo esto es muy sorprendente. Pero lo más sorprendente es que, además, han conseguido amortizar en un año 64.400 euros de hipoteca. ¿Tú Y comprarse esto un que aquí coche. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Me parece- ese es el dato de verdad. Y que- manteniendo la casa. Perdona, Sí, que sí, esa sí. casa, mantenimiento de esa casa,
más tienen ayuda, ¿no? En casa. Sí, me imagino, ¿no? Con dos Bueno, niños, eso- un embarazo y los Eso trabajos se ha que contado, que tienen, tienen tienen que ayuda, tenerla, claro. jardinero, no sé qué, no sé cuál. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo se Y hace? una casa de esas se han comprado grandes que coche. para calentarla... ¿Se han comprado coche también? Sí, sí, sí. Se han comprado. Ella. No, pero es que Eh, para calentar esa casa también lo que tienes que gastar, o sea, De todos es... modos, los votantes ya no Y se ahora lo la creen. piscina. O sea, quiero decir que ellos mismos están viendo la sangría de votos que se ha visto y es que el casoplón de Galapagar, o sea, quiero decir, le está haciendo un daño a Podemos que, vamos, yo creo que es irreversible. Pero, por ejemplo, Marcos de Quinto, que ha declarado un gran patrimonio y nadie se escandaliza porque es un señor que viene de trabajar de la empresa privada, que, Bueno, digamos, en la izquierda le han dado, porque aquí el que gana mucho también... No, Bueno, le daban pero- por lo de Portugal, no tanto por lo que tiene, sino porque era contribuyente de Portugal, porque vivía en Portugal y ya está, o sea, era... Claro. fue lo Claro, que hizo. pero Como bueno, cuando quiero decir que... debió vivir en Estados Unidos, Lo ¿no? mismo, claro. Claro, y además es un señor pues o sea, es un partido en el que está, pues que quiere la libertad de mercado, que tiene otro discurso, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes este No, que discurso hace lo que dice. Claro, es consecuente. Pero cuando tú tienes el discurso que sostienen Montero y Pablo Iglesias y después pues tienes el casoplón y amortizas 64.000 euros de hipoteca, que me cuenten cómo lo han hecho, en un año en el que encima se han comprado coche con 2 niños pequeños, pues bueno, es poco creíble, ¿no? Y preocupante en el sentido de lo que decíamos antes, que no hay transparencia sobre cómo se retribuyen los cargos públicos y de dónde viene el dinero, ¿no? ¿Es todo Y no, dinero y sobre público todo o...? si lo están donando, como dicen ellos, si donan Claro. todo lo que no sea 3 salarios mínimos, todo eso tendría que estar reflejado. A Claro quién que se sí. lo donan, cómo lo hacen, digo yo, Sí. y No, si no, incluso y para si su no, no propio- metáis rollos. Incluso para su propio beneficio, para intentar vender ante la opinión pública de aquí pone que he ganado 79.000 euros, pero tenéis que saber que yo he donado no sé cuánto y por tanto mi neto han sido los 3 salarios Claro, mínimos. si no dicen nada, es que aquí no donan ni céntimo. Ni un duro, o sea, Ni un duro. y tampoco, o sea, no hay en todo el proceso, por ejemplo, incluso cuando se compraron la casa y tal, todo el proceso ha sido de una total opacidad. Es Sí. decir, todo está porque, bueno, los periodistas habéis hecho un muy buen esfuerzo de ir al registro de la propiedad, de sacar las escrituras, de ver cuánto ha costado aquello. Luego, ahora con estas declaraciones de bienes, intentar cuadrar y decir, oye, si No está sale. recibiendo esta renta con un patrimonio anterior y tal, a mí no me salen las cuentas de cuál es el patrimonio de ahora, ¿no? Entonces, incluso aunque sean con activos inmobiliarios que puedes valorarlo dependiendo de la valoración que hagas, pero es que en realidad no hay, o sea, no casan los números. Bueno, hay un último detalle que es, ella ha heredado varias cosas de sus padres y tal, creo que murió su padre, ¿no? Sí, murió su padre. Murió su padre y ahí tuvo herencia. Pero, claro, también le están diciendo, hola, pero tú no te querías cargar la bonificación del impuesto de sucesiones. Ha heredado Madrid. Claro, entonces resulta que tú estás diciéndole a los demás que esto es de ricos, que es incompatible con la vida. Llegó a decir estas cosas. Sí, sí, sí. Ahora tú heredas y te bonificas al 99%. Pues no, hombre, tú tenías que haber dicho, no, yo no quiero la bonificación, yo he heredado, pero yo esto para Hacienda, que la Hacienda somos todos y tal, eso no. Muy fuerte. Es todo de una incoherencia terrible, ¿no? Porque es todo lo que es, o sea, normalmente la crítica, y seguro que la habéis escuchado, es de que no, es que no nos podemos meter con alguien. Oye, es lícito que alguien se compre una casa, por supuesto. Pero nosotros no estamos hablando de que es algo No. lícito, estamos hablando de que es algo coherente con la política y con lo que se está vendiendo a los votantes. Y los votantes tenemos el derecho de exigir responsabilidades por el comportamiento y por los usos y costumbres de las personas a las que hemos elegido. No, es que estos dijeron que por ejemplo, el anterior ministro de Economía se había comprado un ático, entonces Sí. no se lo podía comprar porque eso los políticos se aíslan. Los políticos no pueden vivir fuera de... Primero, no se pueden comprar un ático de esa cantidad porque es intolerable, pero además no pueden vivir fuera de Madrid, en las afueras, en un chalet. Esto que lo dijo Pablo Iglesias. Sí. Porque entonces te aíslas de... Y efectivamente, Bueno, yo creo que Pablo Iglesias lo que le ha pasado es que se ha aislado. Ya no ve la realidad. Realmente está aislado porque realmente se ha visto en las últimas elecciones. No ve la realidad. O sea, Podemos estar sumido en una grave crisis, ¿no? La pérdida de poder que ha tenido es bastante Pero el evidente. indicio más claro es cuando dijeron lo de Amancio Ortega. Sí. Digo, Bueno. yo creo que estos chicos han desconectado totalmente de la realidad. Y entonces están en otra galaxia. Entonces, claro, han sacado esto y se han hundido con todo el equipo.
porque eso es la gente, hasta gente de su propio partido dijo, pero estáis locos, o sea, pero cállate, ¿pero qué me estás contando? Como el de Denia, que tienen allí un hospital donde había precisamente donado a Mancio Claro. Ortega una máquina y dijo, es que me has hecho perder las elecciones. Claro. Que es que además, que ¿qué pasa? Porque Amancio Ortega es más, que haya muchos Amancio Ortega y mucho tal, y le mandó callar la boca. ¿Mm? Pues eso es que estás aislado del mundo, o sea, estás aislado de lo que piensa la gente normal. La gente Eso, normal. ahí sucumben sobre todo a las posiciones más radicales de su partido, donde siempre es verdad que todos los años hay alguna polémica en torno a los impuestos que paga el señor Ortega, lo que paga Inditex, el tema el trabajo en los centros asiáticos donde producen. O sea, siempre hay una marea de fondo y todos los años se suele repetir en los meses estos de marzo, abril, mayo, alguna polémica, ¿no? Entonces este año Pero se esta vez subieron al carro de eso una ha forma, sido vamos. muy duro. Pero Ha sido- todos sabemos de ha dónde sido viene muy la duros. riqueza de Amancio Ortega, y es de una empresa como Inditex, que genera empleo, que es una gran multinacional. Claro. El problema de la riqueza de Pablo Iglesias y Irene Montero, aparte de todo, es que no sabemos de dónde viene, claro, porque las cifras, los 3 salarios mínimos interprofesionales no cuadran con el sueldo que declaran y tampoco casan con el poder amortizar en un año 64.000 euros de hipoteca. Es que no... Pues no. Bueno, que os voy a contar la última cosita y nos cuentas algo del Brexit, que tú de esto de la City está muy puesto. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Fíjense, más del 76% de los españoles aún no compran online sus productos de gran consumo, o sea, alimentación, bebidas, higiene personal y limpieza. Y apenas un 2% utiliza solo este canal. Son datos del Observatorio para la Evolución del Comercio Electrónico en Alimentación. Y otro dato, de ese perfil, de ese 2% que sí opta por este canal de forma exclusiva, son personas con un nivel de renta más alto que la media. Son más mujeres que hombres. Muchos tienen familia numerosa y por edades la mayor parte se concentra en las franjas de entre 35 y 54 años. Por cierto, son fanáticos de la tecnología y están muy abiertos a la innovación. Esto cuadra bastante. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Es verdad que Sánchez iba a donar lo del libro y resulta que ahí aparecen 15.000 y pico euros, pero no los iba a donar. Aquí todo el mundo dice que va a donar las cosas y luego aquí no dona nadie nada, hombre. Todos van a recibir a los refugiados, no los reciben. Van a donar, no lo hacen. ¿Por qué no Sí, mienten Pero tanto? una pregunta, ¿ese libro se ha vendido tanto como para ingresar 16.000 euros de derechos de Pues sí. autor? Pues Sí, a la sí, edito- eso a la parece. editorial le salen Yo los creo que aunque números. solo sea por morbo, mucha gente ¿Sí? se lo compró porque ya cuando Dios se mío. empezó a contar lo del colchón y tal, yo creo que todo eso... Hombre, claro, si empiezas el libro diciendo, llegué a la Moncloa y me dijo mi parienta, vamos a cambiar el colchón, pues joder, tú te lo compras para ver cómo sigue esa historia, porque claro, eso no puede ser... Eso tiene que tener un seguimiento y un final alucinante, porque si el principio es el cambio del colchón, ya me contarás cómo acaba eso. Como vamos. Sí, lo que no sé es lo que le haría a Irene Lozano, ¿no? Por redactarlo. Bueno, claro, evidentemente, que tendrás que pagar a la que te lo ha escrito. Sí, es que Oye, esa es otra. y Junqueras 4 planes de pensiones que tiene. Aquí el que no corre vuela. ¿Cuatro? 4 planes de pensiones tienen y se los quieren cargar. Bueno, cuéntanos que ayer viernes era el último día de Theresa May, que ya tiró la toalla, lloró y hizo de todo. Yo creo que eso ahora aquí en España solo lloraban los de izquierdas, pero por ahí por el mundo lloran también los de derechas. Sí. No, a ver, May ha finalizado su mandato de una forma bastante penosa. Lo que ocurre es que hay que atribuirle, yo creo que algunos méritos, ¿no? La gestión de la primera ministra May no ha sido tan mala, o no ha sido que el balance final sea tan malo como se ha evidenciado. Le tocó una tarea dificilísima, que era gestionar algo en lo que ella no creía, porque su posición era la de que el Reino Unido se quedara dentro de Europa. Como ministra del gobierno Cameron así lo votó y así lo gestionó y lo defendió. Lo que ocurre es que le ha tocado, primero, llegar a un acuerdo que es muy difícil de llegar.
Luego, lo segundo, una crisis muy profunda de su partido. O sea, el Partido Conservador está roto, está completamente deslavazado, han aparecido personajes de todo tipo. Luego han tenido muy mal resultado en las elecciones europeas. Al presentarse han quedado como cuarta fuerza política, o sea que es una cosa bastante tremenda. Y ahora en el futuro, claro, ahora nos queda en primer lugar ver quién va a ser el consenso, bueno, más que consenso, quién tiene más papeletas de entrar. Entonces, claro, el mercado evidentemente descuenta que la peor de las opciones sería que gobernara el anterior ministro de Exteriores, alcalde de Londres, el señor Boris Johnson, pero tampoco hay unas alternativas demasiado mejores, ¿no? Y esto que se ha metido por el medio Trump diciendo, iros, que yo os hago un convenio con vosotros. Bueno, Trump al fin y al cabo, a ver, dentro de todo lo que está pasando, que eso es un tema también donde hay mucho ruido y mucha confusión, esto de la guerra comercial China-Estados Unidos, Trump tiene una idea muy clara, que es la de crear un frente en el Atlántico Norte, pero especialmente con países que tienen un significado histórico. Es decir, igual que Estados Unidos y China van a llegar a un acuerdo dentro de, no sabemos si es el mes que viene o dentro de 2 meses, pero ese acuerdo se va a firmar, igual que pasó con México, igual que pasó con Canadá o con otros, ¿no? Entonces, esa promesa de un tratado comercial de libre comercio entre Estados Unidos y Reino Unido es una cosa que viene ya fraguándose en los últimos años. Es decir, que no se ha sacado el conejo de la chistera. Sí se ha sacado, evidentemente, el apoyo además explícito a Boris Johnson como para que sea el nuevo primer ministro, porque Trump en esas cosas no tiene ningún tipo de corrección política ni ningún tipo de escrúpulo a la hora de contarlo. Entonces, la patata caliente yo creo que está en el próximo líder conservador, pero hay una que me preocupa todavía más, que es la de los laboristas. Porque el señor Corbyn está muy mal de la cabeza. Muy loco, está muy loco. Muy mal de la cabeza. Es decir, es un señor, hace unos pocos meses se publicó una biografía que ha hecho un periodista británico, Tom Bower, sobre Corbyn. Entonces, básicamente, la radiografía, que es una radiografía extraordinaria del líder laborista, una de las cosas que decía era que es un señor que lleva anclado en el maoísmo desde los años 60. Madre mía, está Ojo. muy mal, está muy mal, está muy mal. En fin, bueno, pues nada, esto es otro capítulo, porque lo del otro Brexit más. ya no sabemos qué vamos a Desde hacer. el 21 María, de marzo. disfruta este finde, que el lunes Sí, el lunes a empezar. a Enhorabuena. tope en el español y que Gracias. muchísima suerte y te seguimos viendo por aquí. Muchas Javier gracias. Santa Cruz, muy buenas. Hasta Tú luego. también, que lo pases muy bien. Hoy, como siempre, ha estado en los mandos técnicos Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo, que le encanta pasar el programa con nosotros. Por cierto, mañana no se olviden, a las 2 de la tarde, Tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas. Nosotros volvemos el próximo sábado. Disfruten y muchas gracias por estar ahí, siempre por su confianza. Economía para todos con Carmen Tomás.